Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es ortopedia infantil y del adolescente. Bueno, y como generalidades tenemos que el hueso del adulto será diferente al del niño. En el niño el hueso será más flexible que el del adulto, lo que va a condicionar la existencia de fracturas específicas del niño que el adulto no tiene, como es la fractura en rodete que se observa en la imagen de la izquierda o la fractura en tallo verde que es la del centro. En segundo lugar, las fisis o cartílagos de crecimiento son puntos débiles en los que pueden producirse lesiones específicas, como son la epifisiolisis, que se utilizará la escala de Salter y Harris, que se observa en la imagen de la derecha. Y en tercer lugar, la elevada capacidad de remodelación de los niños permite aceptar deformidades postraumáticas que en el adulto serían intolerables. Esta gran actividad ósea que hay en el niño acorta el tiempo de consolidación de las fracturas con respecto a la del adulto y convierte en prácticamente inexistente la ausencia de consolidación. Finalmente, las articulaciones de los niños toleran bien la inmovilización transitoria y casi nunca desarrollan rigidez articular. Estos dos últimos hechos se traducen en la posibilidad de tratar de forma ortopédica la mayor parte de las fracturas infantiles. Dentro de las lesiones traumáticas del codo infantil incluyen al codo de la niñera, que es una subluxación de la cabeza del radio del ligamento anular que ocurre en niños entre 1 a 3 años. El mecanismo es un resultado de una tracción axial sobre el miembro superior tratando de alzar al niño agarrándolo de las manos o sujetando bruscamente cuando el niño intenta correr. El tratamiento es reducción cerrada, que es supinar forzadamente el antebrazo en extensión y a continuación flexionarlo. Esta reducción no requiere inmovilización posterior. Dentro de la patología de cadera infantil se encontrará la luxación congénita de cadera, que es un defecto anatómico de la articulación coxofemoral. Se presentará principalmente en lactantes de 2 a 3 meses y entre sus factores predisponentes se encontrarán un antecedente familiar de primer grado, nacimiento de presentación pélvica, sexo femenino y Down. La exploración de la estabilidad de la cadera es parte de la exploración neonatal rutinaria realizada en las primeras 72 horas de vida a todo recién nacido. La cadera neonatal normal puede separarse 90 grados hasta tocar con la cara lateral del muslo del niño en la camilla de exploración. Cuando la cadera está luxada, no es posible separarla por completo. Un signo positivo de Barlow y Ortolani indicarán luxación congénita de cadera y esta se repetirá a las 6 semanas y entre los 6 y 10 primeros meses de vida. La ecografía es el método de elección para valorar la patología de la cadera neonatal, aun cuando todavía no se han osificado los elementos articulares, así como para detectar colecciones de líquido. La radiografía simple es el método de elección para valorar la displasia de cadera a partir de los 4 meses de edad, según la guía de práctica clínica, y esta sirve para valorar la posición de la cabeza femoral. Esta se toma como referencia a la línea que une ambos cartílagos fisiarios trirradiados, como se puede observar en la imagen, es la línea horizontal, que es la línea de Hilgen-Reiner. La vertical tangente al reborde acetabular superolateral es la línea de Perkins y la línea cérvico-obturatriz es la línea de Shenton. Si la displasia o luxación congénita de cadera se diagnostica en los primeros 6 meses de vida, el uso de órtesis que mantengan la cadera en abducción es bastante eficaz, tanto para conseguir como para mantener la reducción de la cadera y favorecer su remodelación. La órtesis más empleada es el arnés de Pavlik, aunque existan otras alternativas. Cuando el tratamiento se inicia al nacimiento, el arnés se mantiene a tiempo completo durante 2 o 3 meses y a tiempo parcial 1 o 2 meses, retirándolo cuando se consigue una abducción completa y simétrica. No hay inestabilidad y el índice acetabular es menor de 30 grados. A partir de los 6 meses resulta difícil inmovilizar a niños más grandes y cada vez más activos en un arnés de Pavlik, por lo que se recomienda una reducción cerrada con yeso, y en mayores de 18 meses una reducción abierta con osteosíntesis y se colocará un yeso pelvipédico durante unas semanas para mantener la reducción conseguida.
La enfermedad de Legg-Calvé-Pertes consiste en una isquemia de la extremidad proximal del fémur en crecimiento que condiciona su osteonecrosis parcial y posterior revascularización y reosificación. Puede aparecer entre los 2 y los 13 años, pero la mayor parte de los casos ocurren entre los 4 y los 8 años. Es unilateral en el 90% de los casos, de 4 a 5 veces más frecuente en varones y poco frecuente en niños afroamericanos. Clínicamente se presenta con claudicación insidiosa de la marcha, dolor moderado y limitación de la movilidad de la cadera, especialmente abducción y rotación interna. En el diagnóstico radiológico se aprecian 5 fases: el inicial, que es la radiografía normal u osteopenia, densificación, fragmentación, reosificación y remodelación. El primer objetivo del tratamiento es recuperar la movilidad completa de la cadera, especialmente la abducción. Conseguido el restablecimiento del rango de movilidad, existen dos opciones de tratamiento. Uno, que es la observación, indicada en pacientes en el grupo A de Herring, como se observa en la imagen, o 1 a 2 de Caterral, exceptuando niños mayores de 10 años. La otra opción de tratamiento son procedimientos de contención, que su objetivo es contener la cabeza femoral en el interior del acetábulo para favorecer su remodelación, aunque no parece existir ninguna modalidad que la contenga por completo. Pueden emplearse órtesis en abducción y rotación interna, como son la de Atlanta, Newington o Scottish Rite, o realizarse osteotomías. El pie sambo o equinovaroaducto se define como la deformidad compleja de la extremidad inferior que afecta los tres planos del pie. Equino, que es una flexión plantar del tobillo; varo, inclinación hacia lateral de la planta del pie; y aducto, incurvación medial de los metatarsianos con respecto al retopie, como se puede observar en la imagen. Constituye la deformidad congénita más frecuente del pie y afecta a 2 de cada 1000 recién nacidos vivos, más frecuente en el sexo masculino, relación 2:1, y es bilateral en el 50% de los casos. El diagnóstico es clínico, aunque radiológicamente pueden apreciarse parte de las deformidades. La interpretación de diferentes parámetros radiológicos es difícil y controvertida. La exploración es importante para la clasificación del pie sambo. El pie tipo 1 o postural presentará ausencia de pliegues displásicos, corrección espontánea y no precisa cirugía. El pie tipo 2 o displásico blando presentará pliegues displásicos y la corrección será con tratamiento ortopédico, pero puede precisar de cirugía de alargamiento de Aquiles. Esta es la forma más habitual de pie sambo. El pie tipo 3 o displásico duro presentará pliegues displásicos marcados con deformidad rígida. Esta será de difícil corrección con tratamiento ortopédico y suele requerir cirugía. El pie tipo 4 o teratológico presentará pliegues displásicos muy marcados. Esta será de difícil corrección, incluso con cirugía. El tratamiento de esta deformidad debe comenzarse pronto, si es posible el primer día de vida. El método de Ponseti es el tratamiento conservador del pie sambo más aceptado universalmente. El tratamiento conservador se justifica por la condición fibroelástica de la mayoría de los pies zambos si se realiza una corrección secuencial de la deformidad. En el método de Ponseti se utilizan yesos sucesivos que corrigen primero el aducto, después el varo y finalmente el equino. Un porcentaje pequeño de casos puede necesitar un alargamiento de Aquiles, y en algunos pies ambos rígidos en los que no responden al tratamiento conservador o recidivan al final de la corrección con yesos, está indicado el tratamiento quirúrgico, que suele realizarse entre los 6 y 12 meses de vida mediante la liberación de partes blandas. A veces es necesario añadir transferencias tendinosas u osteotomías. La cirugía osteoarticular en edades tempranas genera fibrosis, adherencias y rigidez, y debe evitarse formalmente siempre que sea posible. El pie plano es aquel pie en el que se aprecia disminución de la altura del arco plantar longitudinal. Existen un pie calcáneo valgo congénito, un pie plano o convexo congénito asociado a astrágalo vertical, una forma flexible en el niño y una forma rígida en el adolescente. La presencia de un hueso supernumerario, que es el escafoides accesorio, en el espesor del tendón del tibial posterior y junto al extremo medial del escafoides tarsiano,
puede ocasionar síntomas en los niños con pie planos. La forma flexible en el niño se debe a hiperlaxitud, generalmente asintomático, y se corrige con la maduración esquelética. La forma rígida en el adolescente empiezan los síntomas a partir de la adolescencia, suelen presentar dolor en el retropié que aumenta con la actividad y la bipedestación prolongada, así como sensación de inestabilidad con esguinces del tobillo frecuentes. El tratamiento es inicialmente conservador con órtesis o inmovilización con yeso en descarga durante 6 semanas. El pie cabo se caracteriza por la elevación de la bóveda plantar que puede deberse a una enfermedad neuromuscular como distrofia muscular, neuropatías periféricas, poliomielitis, parálisis cerebral, etc. También puede deberse a una secuela de un pie sambo o representar una forma idiopática. En la gran mayoría de los casos, la etiología del pie cabo patológico es neurológica, siendo necesaria la realización de una electromiografía a estos niños, así como por supuesto la realización de una exploración neurológica detallada. Cursa con dolor e hiperkeratosis sobre las cabezas metatarsianas y el dorso de las interfalángicas. Su tratamiento debe ser inicialmente conservador con órtesis. Si no ceden las molestias, está indicado el tratamiento quirúrgico mediante osteotomías y o transferencias tendinosas.